vamos a comenzar con un ejercicio sobre la conexidad. Y es que este nos va a servir para lo que quiero demostrar. Bueno, esto es lo primero que hay que intentar probar. Entonces, se parece un poco a nuestra definición. Tenemos dos maneras de verlo de la disconexidad. Una es con lo de que A es unión de dos conjuntos que están separados y que son no vacíos. Separados, pues hay que recordar que es que la cerradura de un conjunto no interseca al otro y al revés. La cerradura del segundo no interseca al primero. La otra equivalencia que tenemos de que un conjunto sea disconexo es con abiertos. Abiertos que contienen al conjunto. En lugar de pedir que sean no vacíos, pues es que intersequen al conjunto A. Y lo de que sean separados, pues en lugar de eso, es que la intersección de los tres conjuntos de A con U intersección B es vacío. Bueno, aquí decía que bueno, son las tres propiedades que tienen que cumplir, además de ser abiertos. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Pues vamos a intentar demostrar la ida. Entonces supongo que A es disconexo. Puedo usar cualquiera de esas dos equivalencias. ¿Alguna sugerencia de cuál usar? O sea, si necesito que existan dos abiertos, pues seguro en este caso me conviene usar esta, porque pues ya tengo dos abiertos ahí por definición. Entonces, voy a suponer que es disconexo. Y bueno, de una vez les llamo B y C a los abiertos, que tal vez sean los que ya me sirven, y si no, les cambiamos el nombre. Existen B y C contenidos en Rn, abiertos, tales que se cumplen estas tres propiedades. A está contenido en B unión C. A interseca a cada conjunto.
Y la tercera es que la intersección de los tres es vacía. Entonces, digamos que aquí tienes tu conjunto A que es disconexo. Y bueno, está suponiendo que es abierto. Entonces, lo que te dice la equivalencia, que se probó antes, es que, bueno, existen, sí, dos abiertos que separan al conjunto de esta forma. A esta contiene la unión, cada abierto interseca el conjunto A, y cuando tomas las intersecciones de todo, pues te queda vacío. Entonces, de nueva cuenta aquí, como les había dicho antes, podría pasar que estos abiertos no sean ajenos, o sea que sí tengan una intersección no vacía, pero al intersecar con A ya tiene que quedar vacío. Entonces, estos conjuntos abiertos B y C son los que me sirven para lo que quiero demostrar o cuáles tengo que definir. Creo que serían otros, ¿no? Ajá, ¿estos por qué no sirven? Bueno, es que todavía no veo cómo sería la otra contención. La de aquí. Ajá, el regreso para que sean igual. Bueno, por ejemplo, si A, B y C fueran así, pensando en algún ejemplo en R2, bueno, en cualquier otro espacio ahí te lo imaginas como de esta forma, pues no se cumpliría eso. O sea, si tú unes B con C, no te va a dar A, sino que va a ser algo más grande. Y otra cosa que pasa aquí es que B y C no son ajenos. Entonces estos conjuntos pues no funcionan para lo que quiero, ¿no? Pero ¿cuáles puedo definir? ¿Podría ser A intersección B y A intersección C? Sí, porque como A ya es abierto, pues entonces cuando hago las intersecciones me sigue quedando un conjunto abierto. Entonces estos los voy a poner aquí así. Y ya. Entonces vamos a definir esos dos conjuntos. B como A intersección la otra B y C igual. Entonces cuando hago estas intersecciones, pues los conjuntos que obtengo son como las partes por separado que están aquí. O sea, este es el que se convierte en B. Con esto. Y la parte de la derecha pues sería el conjunto C. Entonces, bueno, hay que revisar que ya se cumple todo esto. B y C, decía, son abiertos porque pues, son intersección de dos abiertos. Entonces, B y C son abiertos. Entonces ya tengo esta parte. Lo de ajenos, pues hay que tomar la intersección.
Si calculo B intersección C, pues puedo sustituir lo que tenía aquí arriba, o sea, la definición de cada conjunto. Bueno, como todo es intersección, pues esto es lo mismo que A intersección B y C, que esto pues ya por el punto 3 es vacío. Bueno, te dice no vacíos, pues eso es lo que aparece en el punto 2. Entonces, por el punto 2, B y C son no vacíos. Y lo último es que A sea igual a B unión C. Pues igual los puedes unir y ver qué pasa. Bueno, hacer la operación ahí. Entonces B unión C lo sustituyes. Y entonces en este caso, bueno, como es unión de intersecciones, pues te queda A intersección B unión C. Si distribuyes la intersección. Y esta parte, pues como A estaba contenido en la unión, pues la intersección te queda el conjunto más pequeño, que es la A. Entonces ya se cumplen las 4 propiedades que estaban ahí. Entonces con eso terminaríamos la ida. ¿Tienen alguna pregunta de esta primera implicación? Bueno, entonces vamos a intentar probar el regreso. Ahora, ya tienes que A se puede ver como unión de dos conjuntos abiertos y que cumplen estas propiedades, son ajenos o vacíos. Vamos a ponerlo como por acá. Entonces, A lo puedes ver como unión de dos conjuntos abiertos B con C. Para probar que es disconexo, pues puedes usar otra vez cualquiera de las dos propiedades que tenemos, ya sea la definición o la equivalencia con los abiertos. En este caso, para la definición, pues nada más necesitamos que A sea igual a la unión de dos conjuntos no vacíos y que estén separados. Entonces, podemos ver que A es la unión de B con C y que estos dos son los no vacíos y separados, ¿no? Lo que ya sabemos es que B y C son no vacíos por definición, bueno, por hipótesis más bien. Y también que A es igual a B unión C. Entonces lo único que me falta decir es que estén separados. Pero, pues eso ya lo probaron con Daniel, que si tú tienes dos abiertos ajenos, entonces esos están separados. Entonces, como B y C son abiertos ajenos,
Entonces B y C están separados. Y eso es todo lo que hay que decir según la definición. O sea, que A sea unión de dos conjuntos, ambos no vacíos y separados. Entonces, con esto ya puedo concluir que A es disconexo. Entonces, la finalidad de este resultado, pues es como notar que cuando tienes un conjunto abierto, lo de desconectar a A lo puedes ver nada más a partir de que los dos conjuntos con los que los separes sean abiertos, y entonces ahí ya no metes nada de la separación en el sentido de cerraduras, sino únicamente que sean abiertos, ajenos, no vacíos, y que su unión sea todo el conjunto A. Entonces, si no tienen alguna duda, pues vamos a pasar a lo que queríamos probar de la conexidad por trayectorias, y ahí se va a usar este resultado. Entonces vamos a poner una proposición. Entonces toma un conjunto A y 3 puntos que estén en él. Y entonces con esas hipótesis voy a poner que si existe una trayectoria si existen trayectorias, porque vamos a definir dos. F y G, digamos, de X a Y de Y a Z, respectivamente. Estas trayectorias están contenidas en A. Pues lo que dice esta proposición es que con esas dos trayectorias, pues tú puedes construir una trayectoria que vaya de X a Z. O sea, tienes el conjunto A, los 3 puntos, y entonces hay una trayectoria que le llamamos F, que va de X a Y, una segunda trayectoria que va de Y a Z, y entonces con eso pues queremos definir una trayectoria que vaya de X a Z. Igual contenida en A. Entonces, bueno, lo que dice la proposición pues parece como muy evidente.
si tú puedes ir primero de X a Y y luego de Y a Z, pues de alguna manera juntarías estas dos trayectorias para formar una pues que vaya de X hasta Z y seguramente pasando por el punto Y. Entonces hay que recordar que, bueno, esto de las trayectorias significa que son funciones que van, bueno, que tienen dominio el intervalo 0, 1, otra vez le puse F y G, tienen dominio 0, 1, y en este caso pues van a dar A, que están contenidas en este conjunto. Lo que cumple la primera trayectoria, pues es que f de 0 es x y f de 1 es y pues algo parecido con la segunda. G de 0 es x, perdón, es y g de 1 es z. Y entonces, ¿de qué manera podemos definir la nueva función para que sea una trayectoria de x hasta z? Vamos a llamarle h a esta función. Entonces, tendría que ir de 0 a 1, pues también a. Entonces, esta h la tengo que evaluar en elementos del 0 a 1. Vamos a poner t. Y entonces lo que quiero es que primero se recorra la parte de la función f. Entonces digamos que quiero que sea la función f. Pues este intervalo lo vamos a partir en dos. Digamos de 0 a 1 medio. Y pues quiero que recorra la parte de g cuando t esté entre 1 medio y 1. O sea, la idea es que la h de 0 sea x, h de 1 medio sea y, y luego h de 1 pues ya sea la z. Entonces aquí, pues en lugar de f de t, pues como quiero que termine todo esto en 1 medio, le podemos poner f de 2t. Y entonces ya f de 0 es la x, y en 1 medio, pues aquí me va a quedar f de 1, que es y. Eso sería para la primera parte. En g, ¿qué le tendría que poner para que al sustituir en 1 medio me quede aquí 0, o sea, g de 0? Y al sustituir el 1 me quede g de 1. Digamos que también tiene que ir el 2t para que esto se recorra pues como al doble de velocidad, digamos. Pero en lugar de 2t nada más, bueno, si pongo 2t, pues ya sabemos que al sustituir me quedaría 1 primero y luego 2. Y entonces ese intervalo 1 y 2, pues como quiero que en realidad sea el 0, 1. 2t menos 1, ¿no? Así. Y entonces así ya me queda lo que quiero, ¿no? En 1 medio me queda g de 0 y en 1 es g de 1. Entonces esta función pues ya es la que hace eso de primero recorrer la parte de f y luego la de g.
Y bueno, sí está bien definida porque en el 1/2, que es donde coinciden estas, pues vale lo mismo la F y la G. Vamos a poner primero eso. Este es F de 1, que es igual a Y. Y G de 2 por 1/2 menos 1. También es G de 0, que también es Y. H está bien definida. Aparte, bueno, H de 0 sí va a ser X. Vamos a ponerle, notemos que H de 0 es igual a X. Y H de 1, pues quería sustituir aquí abajo. Me queda G de 1, que es Z. Y bueno, lo importante aquí es probar que esta H sí es continua. O sea, si pruebo que H es continua, pues ya sería la trayectoria que estoy buscando de X hasta Z. Entonces puedo probar la continuidad con sucesiones, con epsilon y delta, con la equivalencia de tomar un abierto en Rn y regresarlo y ver que sea abierto, bueno, que sea la intersección de un abierto con el intervalo 0, 1. Entonces vamos a hacerlo con epsilon y delta. Y de hecho, pues como el intervalo es, bueno, como el dominio es el intervalo 0, 1, que es un compacto, pues estas funciones f y g, que eran continuas porque son trayectorias, van a resultar uniformemente continuas. Entonces, vamos a poner eso, dado que cero, 1 es compacto y f y g son continuos. Entonces, f y g son uniformemente continuos. Y entonces, pues voy a intentar demostrar que la H también es uniformemente continua. ¿Cuál es la idea? Bueno, de continuidad uniforme, pues tendrías que tomar, por ejemplo, que si t menos s es menor que cierto delta, entonces la norma de h de t menos h de s tiene que ser menor que epsilon, es lo que quiero demostrar. Y entonces la idea es que si s y t estuvieran en el mismo intervalo, de arriba o de abajo, pues eso ya te queda como que la función h es f de algo o g de algo, y usas la continuidad uniforme de la f o de la g. Si estuvieran en distinto intervalo, pues lo que vas a tener es como una f de un número menor o igual que un medio, y g de otro número. Y entonces ahí lo que haríamos es, para poder verificar qué distancia hay aquí, puedes ocupar desigualdad del triángulo con el único punto que comparten, que es este de aquí, el y, que es la imagen del 1/2.
Entonces primero voy a aplicar la continuidad uniforme a la f y la g. Vamos a poner aquí sea epsilon mayor que 0. Y entonces existen, digamos, delta 1 y delta 2 mayores que 0, tales que para todo S y T en el dominio de la función, que es el 0, 1, bueno, en el caso de f, te diría que S menor que T, perdón, S menos T menor que delta 1 implica que f de S menos f de T es menor que epsilon, su norma. Como les decía que quiero aplicar desigualdad al triángulo en el caso de que queden los puntos S y T en distinto intervalo, pues aquí de una vez le pongo epsilon entre 2. Y pues algo similar pasa para la función g. O sea, para todo S y T en el intervalo 0, 1, S menos T menor que delta 2 implica que g de S menos g de T es menor que epsilon entre 2. Y ahora pues tengo que definir ya delta, la delta que me funcione para la h, que es la que quiero probar que es uniformemente continua. Y entonces delta, pues como quiero que sirva para las dos funciones, le tendré que poner seguramente el mínimo. Y ahora aquí no voy a poner mínimo de delta 1 y delta 2, porque, bueno, si lo dejo así, ahorita vemos por qué ese no me sirve. El detalle está en el 2t y 2t menos 1 que aparece aquí. Entonces, vamos a dejarlo por lo pronto así y ahorita agregamos lo que hace falta. Y entonces, con este delta, quiero probar la continuidad uniforme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar otra vez dos puntos. No sean, S y T en el dominio de la función h, que es el 0, 1. En este caso, tal es que pues la distancia de S a T sea menor que delta. Y entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Pues que la norma de h de S menos h de T es menor que epsilon. Quedaron muy juntas estas líneas. Entonces vamos a considerar primero el caso en el que S y T, los dos caigan en el intervalo 0, 1 medio. Entonces, si tanto S como T están entre 0 y 1 medio, pues quiere decir que la h de S es igual a f de 2S. O sea, porque ahí la función pues se evalúa con la primera regla de correspondencia. H de S es igual a f de 2S y lo mismo con h de T. Y entonces pues usaría esta propiedad de aquí. Diría como S menos T es menor que delta, pues eso tiene que ser menor o igual que
delta 1 porque es el mínimo. Pero para la función f no quiero evaluar en s y t, sino en sus dobles. Entonces tendría que multiplicar por 2 aquí para que me quede 2s menos 2t. Y entonces esto ya sería menor que 2 delta 1. Entonces, para arreglar ese 2 que tengo que multiplicar, pues aquí también hay que ponerle entre 2. Entonces vamos a poner eso. Entonces, S menos T, lo que estamos suponiendo es que su distancia es menor que delta. Así esta delta es menor o igual que delta 1. Entonces me quedaría que 2S menos 2T. Aquí era delta 1 entre 2, perdón. 2S menos 2T va a ser menor en valor absoluto que delta 1. Y entonces por esta propiedad, vamos a ponerle este es asterisco y este es doble asterisco. Tendría, vamos a ponerlo acá. Que la norma de f de 2s menos f de 2t, pues tiene que ser menor que epsilon entre 2, o sea, menor que epsilon. Pero pues esto ya es el h de s menos h de t. Entonces, eso sería para el primer caso, cuando s y t están en el intervalo 0, 1 medio. El segundo caso, pues sería muy similar. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Si s y t están entre 1 medio y 1, pues ahora como los tendría que definir es así. La h evaluada aquí se convierte en g de 2t menos 1 y g de 2s menos 1. Ahí, ¿qué es lo que pasaría? Pues sabes que s menos t es menor que delta, que este es menor o igual que delta 2 entre 2. Entonces, primero puedes multiplicar por 2 otra vez. Te quedaría que 2s menos 2t va a ser menor que delta 2. Y como tú quieres 2s menos 1 y 2t menos 1, pues ahí los puedes agregar. Ay, yo creo que mejor lo ponemos abajo porque si no va a quedar muy amontonado y quién sabe si me quepa. Entonces decía, aquí puedes agregar el 2, el menos 1. Entonces esto es lo mismo que 2s menos 2t, que por lo de arriba pues te queda menor que delta 2. Y entonces usando la propiedad que conoces para la g, pues lo que tendrías es que g de 2s menos 1 menos g de 2t menos 1 tiene norma menor que epsilon entre 2 y por lo tanto menor que epsilon. Pero esto de acá, pues la g de 2s menos 1 es h de s y la g de 2t menos 1 es g de t.
H de t. Sí, así se evalúan estas funciones porque estás en el caso cuando S y t están en el segundo intervalo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta del caso 1, caso 2 o lo que sea? Entonces nos falta considerar el caso cuando tienes un punto en cada intervalo. Que yo creo que la función pues la vamos a tener que dejar aquí abajo. Entonces nuestro último caso va a ser, digamos, si S está en el intervalo 0,1 y t está en el segundo intervalo. Entonces ahí es donde vamos a ocupar lo de la desigualdad del triángulo. En este caso, pues lo que tenemos es que h de s es f de 2s y h de t es igual a g de 2t menos 1. Así es como se define la h en cada uno de estos dos puntos. Y entonces les decía que para poder comparar estas dos, pues lo que necesitamos es meter el 1/2 aquí. O sea, comparar h de s con h de 1/2 y por separado el h de 1/2 con h de t. Entonces vamos a poner, en este caso, pues si me fijo en la distancia que hay de s al 1/2, eso tiene que ser menor o igual que la distancia que hay de s a t, porque el t pues está en el intervalo de 1/2 a 1. Tienes a 1/2, la s está acá y la t en el otro intervalo. Entonces, esta distancia es más pequeña que la de s a t. Y de s a t ya estamos suponiendo que esto es menor que delta y por lo tanto es menor que, bueno, menor o igual aquí, delta 1 sobre 2. Y entonces lo que tendría, usando, bueno, multiplico otra vez por 2 y me queda 2s menos 1 es menor que delta 1. Aplico lo de la función f, bueno, lo que ya sabía de la continuidad uniforme. Y entonces me quedaría para la f que hay f de 2s menos f de 1. Esto es menor que épsilon entre 2. Pero bueno, si lo sustituyo ya en términos de la h, pues me queda f de 2s es h de s. Y el f de 1, pues le puedo poner que es y. Entonces es lo que me da la primera desigualdad. Y ahora pues hago lo mismo con la segunda. O sea, ahora comparo la distancia de t al 1/2
Entonces, 1/2 menos t también tiene que ser menor o igual que s menos t. Esto es menor que delta. Y delta es menor o igual que delta 2 sobre 2. Entonces, de aquí, pues nuevamente multiplicas por 2. Te quedaría 1 es menor, bueno, 1 menos 2t. Es menor que delta 2. Y entonces, como tú quieres 2t menos 1, bueno, pues aquí ya casi tienes el 2t menos 1. Lo que habíamos hecho antes era aquí restarle 1 de cada lado, entonces aquí nos quedaría 0 menos 2t menos 1 es menor que delta 2. Y entonces cuando aplico la función g por lo de la continuidad uniforme, lo que me quedaría es que la norma de g de 0 menos g de 2t menos 1 es menor que epsilon entre 2, que g de 0 hay que recordar que es la y, porque g es una trayectoria que va de y a z, y esta g de 2t menos 1 es h. Entonces esto es menor que epsilon entre 2. Y ya para concluir, pues uso las dos desigualdades que obtuve. Entonces tendría que h de s menos h de t por desigualdad del triángulo es menor o igual que h de s menos y más y menos h de t. Entonces esto pues ya me va a quedar menor que epsilon. Entonces, como ya analizamos los tres casos, porque pues el otro sería t aquí y s acá, pero pues ese ya es análogo, puedo concluir que h es uniformemente continua. Y entonces quiere decir que esta h es una trayectoria que va de x a z en A. Entonces la idea de construir la trayectoria pues es muy simple, de recorrer primero bajo una función y luego con la otra. Pero pues el detalle fue probar la continuidad, ¿no?, de esta nueva función. Esto, bueno, lo que hicimos fue como pegar dos trayectorias. Y esto de pegar, bueno, se pueden pegar funciones, no necesariamente que sean trayectorias. ¿Hay alguna pregunta de esto? No. Digamos que en general, si tú tienes una función que va de este conjunto A en algún, pues aquí estás en Rn y aquí Rm. Entonces tienes una función f
que va del conjunto A en Rm. Otra función que va de un conjunto B también al mismo Rm. Entonces, bueno, para que puedas definir una función ahora que vaya de A unión B en Rm, que sería como esta función de aquí, o sea, definida como por partes, digamos que podríamos pensar en definir H que va de A unión B en el mismo Rm, y pues dirías, yo defino H de X como F de X si X está en A. Y lo defino como G de X si X está en B. Entonces, para que esta función sí esté bien definida, pues necesitas que aquí en los puntos que tengan en común, o sea, en la intersección, pues las dos funciones coincidan. Y con eso ya tendría sentido definir esta H así. Entonces aquí digamos que estamos suponiendo que la F restringida a la intersección es igual a G restringida a la intersección. Entonces esto significa que F de X es igual a G de X para todo X que esté en A intersección B. Bueno, si yo defino esta función así, y la F y G son continuas, ¿creen que la H va a ser continua? Sí, Pues no siempre. De hecho, podemos pues, poner un ejemplo de funciones que vayan de R a R. Vamos a poner H, no necesariamente es continua. Aunque F y G sí sean continuos. Entonces, un ejemplo así sencillo sería que yo pegue dos funciones constantes. Vamos, F, lo voy a definir de R en R. Bueno, de R completo no. Menos infinito, coma 0. A ver, entonces digo que F de X es menos 1. Y luego la G, pues la defino de 0 a infinito en R. Entonces G de X es igual a cualquier otro número. Entonces esta F y la G pues son funciones continuas porque son constantes. Pero cuando yo defino esta nueva función, pues la H como nos quedaría sería, dice F de X, o sea menos 1, si X está en el primer conjunto. G de X es 1 si X está en el segundo. Ay, otra vez le puse 1, pero es infinito. Entonces cuando defino esta
función que es como pegar las dos que ya tenía, pues ya me queda una función que es discontinua. Entonces, en general no pasa que si yo pego dos funciones continuas, me va a quedar como resultado una función continua. Cuando sí va a pasar, esto ya por el momento no lo vamos a probar. Si alguien quiere ver la demostración en algún otro momento, lo podemos hacer. Es que si A y B son conjuntos cerrados, en ese caso, la función h sí va a ser continua siempre. Entonces, por ejemplo, para este de f y g, pues el conjunto A, que sería el dominio de la f, no es un conjunto cerrado. Entonces, mientras estos sean cerrados, sí puedo pegar las funciones y va a resultar una función continua. Entonces, antes de que se nos haga tarde para lo de la votación con respecto a la segunda evaluación, vamos ya a probar ahora sí lo de la equivalencia de conexidad por trayectorias con conexidad en abiertos. Y ya después de eso, comentamos lo de las fechas. Entonces aquí vamos a tomar un contenido en Rn abierto y no vacío. Entonces las equivalencias son que U es conexo y U es conexo por trayectorias. ¿Cuál es la implicación que ya tenemos? ¿Quién sabe? Sí, 2 implica 1, es la que siempre sucede. Que lo que hicimos para esta demostración fue ver que si U es conexo por trayectorias, tomamos un punto fijo, y entonces se puede conectar con cualquier otro punto, y entonces U lo ves como unión de muchos conexos, y como todos los conexos tienen el mismo punto en común, por eso va a resultar un conexo. Entonces, para 1 implica 2, que es lo que va a pasar solamente, bueno, que vamos a probar qué pasa para U abierto, vamos a hacer la contrapuesta.
Entonces voy a suponer que U no es conexo por trayectorias y hay que desconectar a U. Lo voy a hacer por medio de dos abiertos ajenos, así como el primer resultado que demostramos hoy. Entonces supongo que uno es conexo por trayectorias. Entonces significa que hay dos puntos que no se pueden conectar por medio de una trayectoria. Tenemos X0 y Y0 en U. Tal es que no existe una trayectoria de X0 a Y0 contenida en U. Y entonces vamos a definir en este caso dos conjuntos B van a ser los puntos en U que sí se pueden conectar con X0. Entonces existe una trayectoria de X0 a X contenida en U. Y W, pues van a ser los demás puntos, o sea, los X en U otra vez, para los cuales no existe una trayectoria. De X0 a X contenida en U. Entonces, con eso ya estoy separando al conjunto U por medio de B y W, que son ajenos. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que U es igual a B unión W y B intersección U es vacío. Otra cosa que podemos decir es que W es no vacío porque pues ahí tiene que estar el punto Y0. O sea, para Y0 no existe una trayectoria. Y B, ¿por qué es no vacío? ¿Por qué X está ahí? ¿Cuál X? Ah, no, ¿X0? X0. X0. Sí, o sea, una trayectoria de X0 a X0, pues puede ser la función constante. O sea, que f de t siempre valga X0. Entonces eso pues sí se queda contenido en U. Entonces el punto X0 está en U, ahí sí existe trayectoria, y Y0 en B. Y Y0 está en W. Entonces quiere decir que ambos conjuntos son no vacíos. Entonces ya son conjuntos ajenos no vacíos, uniones U.
Lo único que me falta para concluir que este U es disconexo es ver que B y W son abiertos. Esto por la equivalencia que vimos al principio. Entonces vamos a intentar demostrar que B es abierto. Entonces tomo un punto, digamos, X en B. Y entonces para este X que está en B, pues también va a estar en U. DU sí sé que es abierto. Entonces existe una bola digamos R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en X se queda contenida en U. Entonces hasta ahora vamos a poner por aquí. O tienes el punto X. Esta es la bola que se queda contenida en el conjunto U. Y lo que sabes es que como X sí está en B, va a existir una trayectoria del punto X0 a X. Quiero probar que el conjunto B es abierto. Y entonces vamos a verificar que la bola que obtuvimos aquí, que está contenida en U, de hecho está contenida en B. ¿Eso por qué razón? Pues si tomamos un punto cualquiera en B, digamos Z, bueno, más bien en esta bola, tomo Z aquí, si quiero probar que está en B, pues tiene que estar en U, pero eso sí pasa porque pues toda la bola estaba contenida en U. Y la otra cosa que tiene que suceder es que exista una trayectoria de X0 a Z. ¿Y cómo podría construir esa trayectoria? ¿O por qué existe? Porque la bola es conexa por trayectorias, ¿no? La bola, por ser convexa, pues es conexa por trayectorias, o sea, hay una trayectoria que va del centro de la bola, o sea, de X en Z, y entonces, pues ya si junto las dos trayectorias, lo que me da es una trayectoria de X0 hasta Z. Y eso pasa, pues, para cualquier punto que tú tengas en la bola, sí va a haber una trayectoria de X0 a Z, o sea, toda la bola está contenida en el conjunto B. Entonces aquí sabemos que
Esta es conexa por trayectorias. La bola. Entonces existe una trayectoria de X a Z contenida en la bola, que de hecho pues va a estar contenida en U. Entonces ya tienes la trayectoria de X a Z y además pues el punto X yo lo tomé en B. Entonces, de que X estaba en B, significa que existe una trayectoria de X0 a X. De X0 a X contenida en U. Y ya juntando estas dos, la que va de X0 a X y la de X a Z, pues tienes la trayectoria que buscaba. De nuevo, existe una trayectoria. Ahora de X0 a Z. Contenida en U. Y eso significa pues que el punto Z sí está en B, que era lo que queríamos demostrar. O sea, con esto ya concluimos que la bola sí está contenida en B, porque tomé cualquier punto Z. Y probé que Z estaba en B. Y eso significa pues que el conjunto B sí es abierto. Entonces ya nada más me falta probar que W es abierto, que se va a hacer casi de la misma forma. Entonces vamos a intentarlo. Aquí le podemos poner 1. La prueba de que B es abierto es esto. Y entonces para 2, de ver que W es abierto, pues nuevamente tomo un punto que esté en W. Eso significa que el punto X tiene que estar en el conjunto U, que ya es abierto. Y entonces nuevamente existe un radio tal que la bola se queda contenida en U. Vamos a ponerle todo igual que acá. Como X está en U y U es abierto, existe R mayor que 0, tal que bola de radio R con centro en X está contenida en U. Y ahora, pues, de nueva cuenta, quiero probar que esta misma bola es la que me sirve para ver que el conjunto W es abierto. Que la bola está contenida en W.
Ahora, ¿cómo haríamos eso? Pues vamos a imaginar otra vez la situación. Ya tengo la bola de radio R con centro en X, que está contenida en U. Y lo que yo sé ahora es que no hay una trayectoria que vaya del punto X0 en X. Quiero probar que para ningún punto en esta bola hay una trayectoria, porque si hubiera una trayectoria, punto Z, vamos a poner aquí sea Z. Si existiera la trayectoria de X0 a Z, pues querría decir que el punto Z está en B. Entonces yo quiero que no haya trayectorias de X0 a Z para decir que sigue en W. ¿Y por qué no hay trayectorias de X0 a Z? Pues sería como por contradicción, ¿no? Si existe, existiría de X0 a X. Ajá. Entonces, si suponemos que existe esta trayectoria como de Z a X y hay, ya tendrías una trayectoria de X0 a X y eso contradice que el punto X esté en W. Es mucho más rápido decirlo que escribirlo, pero pues vamos a escribirlo también. Entonces vamos a suponer que Z no está en W, que quiero probar esta contención. Y eso significa que si existe una trayectoria de X0 a Z contenida en U. Y entonces, usando que de Z a X sí hay trayectoria, por lo de que la bola es convexa por trayectorias, convexa, existe una trayectoria de Z a X contenida en la bola. Pero la bola pues estaba contenida en el abierto U. Entonces ya si juntas estas dos, lo que tendrías es que existe una trayectoria desde el punto X0 hasta X, que es esto de acá. Contenida en U. Y eso significa que el punto X en realidad tendría que estar en B, o sea, y la contradicción pues viene de suponer que Z no estaba en W. Entonces Z sí está en W. Significa que la bola está contenida en W y con eso ya tenemos que W es abierto.
Y entonces ya, como era lo único que nos faltaba, nuestra conclusión es que U es disconexo. Entonces, el resumen de esta demostración es que si tú supones que el conjunto abierto no es conexo por trayectorias, entonces te fijas bueno, hay dos puntos X0 y Y0 que no se pueden conectar por medio de una trayectoria. Entonces te fijas en todos los que sí se pueden conectar, todos los que no, y esos conjuntos van a resultar abiertos, no vacíos, ajenos. Y entonces es la manera en que puedes desconectar al abierto original. Entonces, cualquier abierto conexo que te imagines en Rn va a resultar conexo por trayectorias. Cosa que ya dijimos que no pasa en general con lo de la gráfica del seno de 1 entre x cuando le unes ahí segmento 0 multiplicado por el menos 1, 1.